a la redundancia. Eh, es importante resaltar algo, ¿no? El mercado actual, mercado del trabajo me refiero, el mercado de trabajo, eh, exige a las personas transformar sus habilidades. Ser más empleable en el mercado actual implica hacer varios cambios, no de fondo, por si acaso, no en principios, ¿no? Recuerden el cuento esto de los acorazados, ¿no? De Steve Covey. Eh, pero sí cambiar en capacidades para poder adecuarnos a las exigencias que el mercado ahora nos propone, ¿de acuerdo? Vamos a resaltar esto. ¿Dónde se debe poner el foco del cambio? En las habilidades blandas. Ojo, no estoy diciendo dejar las habilidades duras, las, las hard skills de lado. No, es sobre la base de una buena formación técnico-teórica, teórica-técnica, una buena formación procedimental, ¿no? De habilidades técnicas específicas, desarrollar además las habilidades blandas. Vamos a ver lo que vamos a lograr el día de hoy. Al finalizar la sesión, el participante reconoce la importancia de desarrollar las, las habilidades blandas para mejorar su desempeño profesional y personal. Ponlo de esta manera, ¿no? Si tú quieres que tus procesos de crecimiento dentro del mercado laboral sean sostenibles en el tiempo, ahora ya sean más sostenibles en el tiempo porque es necesario sobrevivir y además ir mejorando siempre, necesitas incorporar las habilidades blandas. Te lo pongo un ejemplo. Es posible que tú seas un jefe de un área de soporte técnico, soporte de cómputo, ese tipo de cosas, y te van a ascender a jefe de área, por ejemplo, con un mejor sueldo, con mejores prestaciones, ¿no? Mayor perspectiva laboral para hacer proyectos mucho más retadores, innovadores, pero eso implica dirigir equipos de trabajo. Y eso implica ya no interactuar con softwares, ni programar una machine learning, ni interactuar con inteligencia artificial. Se trata de ahora interactuar con otros seres humanos, con todas sus complejidades, todas sus maneras de pensar, de ver la vida, de caprichos, deficiencias, fortalezas, habilidades, talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú no sabes manejar en esos espacios, en esa lid, va a ser más complicado que sea tu perfil el adecuado para ascender, porque ahora piden eso, ¿de acuerdo? Si tu trabajo es operacional, muy específico, tú no trabajas solo en un ambiente, tú trabajas con tus compañeros que te rodean en un área. Eso hace que tengas que llevarte bien con ellos también, ¿de acuerdo? Entonces, si eres una persona conflictiva, en primer lugar no te van a querer ascender, ciertamente. Pero si además en esa empresa se está intentando implementar una cultura de trabajo en equipo, de una cultura basada en el respeto, en el trato justo, en el trato asertivo, ¿no? En una comunicación efectiva, en una comunicación horizontal, eh, y tu incapacidad para poder manejarte y relacionarte con los demás de manera adecuada, va a hacer que te quedes sin empleo, ¿de acuerdo? Si fueras jefe, "Oh, entonces yo voy a poner mi empresa". Vas a contratar personas que probablemente vengan con niveles profesionales muy buenos y además de competencias blandas muy desarrolladas. Pero si tú no sabes manejar esas competencias blandas, vas a espantar el talento, vas a espantarlo. No te van a durar los trabajadores talentosos, ¿de acuerdo? Y los que se quedan son sobrevivientes, no es que carezcan de talento, sino
sobrevivientes, porque el mercado está duro y no podrían encontrar otro trabajo tan rápidamente. ¿Pero crees que no estarían buscando otro trabajo? Si tú fueras un jefe renegón, un jefe mandón, vertical en tu trato, cada rato están con sus currículos tratando de colocarlos. Es importante las competencias blandas. Vamos a ver por qué habilidades blandas. Se justifica un poco, pero vamos a detallar y a desarrollar un poco más estas ideas, ¿de acuerdo? Pero hay que partir por algo. Un pie de página, voy a hacer algunos spoilers de esta película. Es un cortometraje en realidad, se llama El Circo de la Mariposa, de Butterfly Circus, eh, y habla de un personaje que probablemente tú ya lo has visto antes, ¿no? Se llama Nick Vujicic. Vujicic es un conferencista internacional, ¿no? Y que su propia experiencia de vida es testimonio de desarrollo. Cuando uno lee su autobiografía, él pasó por situaciones bien profundamente depresivas y hasta intentos de suicidio y todo eso. ¿A qué me estoy refiriendo? A él. Ahora lo recuerdo. Bullshit. ¿Ok? Y él, cuando cuenta a través de, esta, de este cortometraje, Circo de la Mariposa, él tiene tres estadios claramente establecidos. Yo te invito a que veas. En YouTube está libremente disponible la serie, la película. Entonces, en un primer estadio, él está en una absoluta negación de sus capacidades, de sus talentos, de quién es, del potencial que tiene. Evidentemente porque él ha vivido en un ambiente donde nunca le han reconocido ningún potencial. Entonces su cerebro está condicionado a ver el vaso casi vacío, casi lleno. Entonces cuando tu foco de atención está solamente centrado en los riesgos y las debilidades, joda, acuérdate, amenazas y debilidades, te olvidas en algún momento de tus fortalezas y tus oportunidades. La neurociencia ha demostrado que nosotros, por un proceso evolutivo, nos fijamos más en los riesgos, en las amenazas. Por eso hemos podido sobrevivir, hemos podido emerger como la civilización que somos. Pero eso servía cuando nos escondíamos pues, de un tigre que nos quería comer en la época de las cavernas, ¿no? Pero en esta época a veces nos imaginamos tigres alrededor, ¿no? Entonces, si a eso le agregas la condición física en la cual él tiene que afrontar la vida en un mundo donde no estamos prestos para entender a alguien diferente, entonces es más complejo. Entonces él vivía así, tornillado, amarrado a un mundo negativo, a un mundo de desesperanza, ¿no? Era puesto en esta serie, en ese circo, como un fenómeno. Eso es lo que proyectaban y ese era el atractivo para el circo, ¿no? Era un fenómeno, sin brazos, sin piernas, en la vida real es así, por si acaso, Nick Vujicic, pero él empieza a darse cuenta que esto no es necesariamente así y tiene que pasar por un proceso de descubrimiento personal. Sencillo. Si siempre te han dicho que eres renegón, 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 pues cuando tú eres jefe, eres un renegón más. En realidad, tal vez no lo eres. Tal vez no lo eres. ¿De acuerdo? Entonces, eh, cuando en la historia del circo de la mariposa, él descubre que otras personas se han dado cuenta, como él estaba en el proceso, de que también tenían talento, que también tenían potencial. ¿De acuerdo? Que la mesura, la humildad, el, el amor propio es parte del proceso de crecimiento. Y se dio cuenta que él no era el fenómeno, él era una persona con gran potencial de dar a otros. Eso hace que se vincule con otros y se convierte en una inspiración para otros. ¿De acuerdo? Te invito a que veas la serie. Hay esos tres momentos muy marcados que se plantean y cómo este proceso que él vive. Es un cortometraje, es pequeño, que dura 25 minutos, creo. Ese cortometraje, en estos tres momentos, él va descubriendo sus talentos desde adentro hacia afuera y sus talentos vinculados
muchos de estos casos, a las competencias blandas. Pero no te fijes solo en él, fíjate en su mentor, en la habilidad que tenía para poder guiar su proceso de crecimiento, ¿no? Su mentor es clave acá. No lo voy a describir más, ni cómo es él. Mira, mira la película, ¿no? Es muy, muy linda. ¿Sí? Cuanto mayor es la lucha, mayor es el triunfo, ¿no? Cuanto mayor es la lucha, mayor es el triunfo. El éxito que sientes tú cuando logras que algo te ha costado muchísimo es absolutamente incomparable, incomparable. Si tienes que medirte con otra persona, pues simplemente vas a sentirte mal, ¿de acuerdo? Te has esforzado un montón para poder desarrollar tus talentos. Sin embargo, eh, para otros, esto que tú has logrado probablemente es algo sencillo, es algo que ellos lo han superado hace tiempo, pero para ti no lo es, pues. Entonces disfruta ese proceso, disfruta ese momento y vas a poder descubrir cosas maravillosas en ti. ¿Sí? Recuperemos un poco la definición, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los componentes de las competencias? ¿Cómo están integradas estas competencias? Vayamos a plantearlas. ¿Sí? Primero hay saberes cognitivos. ¿Sí? O sea, hay un proceso de desarrollo cognitivo, desarrollo de conceptos que son importantes de establecer. Cuando uno estudia, por ejemplo, pedagogía, cuando uno estudia eh, el proceso educativo, del aprendizaje, no sabe lo importantísimo que es, por ejemplo, desarrollar filosofía a temprana edad. La filosofía, sí, pues a temprana edad. Porque la filosofía es ese proceso de autoconocimiento, de formular preguntas que te permitan dudar de lo que estás aprendiendo, de tu entorno, de todo. Y ese principio de la pregunta constante hace que tú puedas ir expandiendo desde tu zona de confort a la zona de aprendizaje, saltándote o atravesando la zona de riesgo, la zona de miedo. Y esto se logra con procesos cognitivos, con procesos de repensar los temas, ¿de acuerdo? De repensar tus talentos, ¿ok? Ahora, si a eso le acompañas, miren cómo está graficado todo, ¿ah? Miren cómo está graficado, no es por gusto que he puesto este gráfico. Eso lo acompañas con saberes procedimentales, que son los componentes de las competencias en general, con saberes de procedimientos, con técnica, vas a saber aplicar estos conocimientos. Por ejemplo, cuando yo enseño ética, hay procesos dentro de la ética en los negocios, como el compliance o la debida diligencia, o un código de ética, por ejemplo, que es la implementación concreta, específica de todo un cúmulo de aprendizajes de ética en los negocios. Son formas de aterrizar el conocimiento, los procedimientos, ¿de acuerdo? Tienes perspectiva y pensamiento estratégico, pues el planeamiento estratégico o el mapa de procesos te ayuda a hacer. Esos son saberes procedimentales, ¿sí? Pero eso es el corazón de tus competencias. Eso está dentro de algo mucho más grande. Y ahí hablamos de saberes actitudinales o saber actitudinal. Ahí está, y a ver, encontrar mi, acá está el control láser. Aquí está, en realidad, el corazón de las competencias blandas. Y no es lo único, ¿ah? Eso hay que acompañarlo con ética y valores. Dense en cuenta cómo está el gráfico. ¿Sí? Los saberes cognitivos y procedimentales son los que te dan los títulos universitarios, pero la experiencia de vida, el contrastar lo que sabes en una universidad, por ejemplo, con la vida cotidiana, eso te da actitud, te da carácter, te da maneras de afrontar la vida de una manera determinada. Si eso lo acompañas con principios claros de ética y valores, tus decisiones son mucho más fuertes. Hay personas que tienen grandes habilidades sociales o habilidades blandas, grandes habilidades sociales y blandas. Son carismáticos, son persuasivos, son personas muy observadoras, son personas que saben leer a los demás, o sea, me refiero a que saben leer su comunicación no verbal y saben adaptarse a circunstancias. Pero si carecen de ética, se convierten en grandes, grandes estafadores y manipuladores. Tienen la importancia de uno con otro, ¿no?
¿De qué te sirve saber tanta teoría, tantos procedimientos si no sabes relacionarte con tu equipo y no sabes liderar tu equipo? Te va a servir de poco, ¿de acuerdo? ¿De qué te sirve ser muy carismático, muy abierto, muy persuasivo, si no tienes la formación técnica necesaria para tomar decisiones a partir de evidencias y de conocimientos seguros de la materia que estás manejando? Todos estos componentes son importantes porque se relacionan entre sí y son valiosos porque se relacionan entre sí. En esos términos es que se enseña el desarrollo de competencias, ¿verdad? Ahora, dentro del desarrollo de competencias hay clasificación básica. Hay muchas formas de clasificar, pero estas son las dos grandes variantes, ¿no? Las habilidades blandas y las habilidades duras. Ahora estamos hablando de habilidades blandas. Hay un ejemplo más o menos de cuáles son estas, ¿no? Colaboración, adaptabilidad, manejo del tiempo, o sea, y hay otras, pueden haber otras, ¿no? Pero cuando hablamos de habilidades duras estamos hablando pues del manejo de datos, de la programación, ¿no? El pensamiento lógico, el procesamiento estratégico, ¿sí? La formulación de indicadores, el seguimiento de indicadores, todo eso son parte de las competencias blandas, ¿de acuerdo? Son parte de las competencias blandas, ¿sí? Parte de las competencias duras, perdón. Esto último estoy diciendo, parte de la competencia dura, ¿sí? Entonces, ambas son necesarias para poder ser más empleable en el mercado laboral. Ambas son necesarias para poder destacar en un mundo más competitivo, ¿de acuerdo? Un mundo más competitivo. Una vez conversaba con una gerente de recursos humanos, que era parte del área de recursos humanos aquellos años, eh, y ella me decía algo muy interesante, una persona muy capaz, ¿sabes? Su rama. Me dice muy interesante, Ángel, yo prefiero tener a alguien que tenga la capacidad de aprender, a darse cuenta que no sabe algo y que puede aprender. Eso implica capacidad de autocrítica, de autoconocimiento, capacidad de adaptabilidad, de flexibilidad. Todas esas capacidades son, son la base de este tipo de persona que quiera seguir aprendiendo, ¿de acuerdo? A tener otra persona con muchos títulos, pero que carezca de esta capacidad. Yo pregunté por qué. Porque al final de cuentas, esta persona con muchos títulos, que carece de la capacidad de la adaptabilidad o de querer seguir aprendiendo, va a llegar a su límite, porque la realidad es cada vez más compleja, más compleja. Entonces, a la primera yo le puedo dar un taller o un curso adicional y se capacita y se alinea a la realidad. Pero a la segunda persona, no. Por más títulos que tenga, la realidad la va a retar más, ¿verdad? Y eso va a hacer, pues, que esta persona sea, suena feo, pero suena feo ciertamente, pero hay que decirlo, sea obsoleta para el mercado laboral, ¿de acuerdo? Suena feo, ¿ah? No deberíamos usarlo, pero para poder graficar más claro el asunto, ¿no? ¿Ok? Ya no es empleable, porque carece esta otra habilidad, la de seguir aprendiendo, a aprender a aprender. Eso es parte de las habilidades blandas, ¿de acuerdo? No es que una sea más que otra. Es necesario saber de técnica, es necesario saber de conceptos, pero si no te revistes, no te envuelves de habilidades blandas, va a ser más difícil que seas sostenible en un mercado laboral tan dinámico, tan complejo, tan difícil de afrontar, ¿eh? Algunos beneficios para poder poner énfasis, poner la importancia de estas habilidades blandas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver algunas aquí también. Las claves, que no es que me invento yo, sino hay algún estudio que hay detrás de ello, ¿no? Primero, contribuye a realizar un proceso de autoconocimiento, ¿de acuerdo? Por más cuestionable que sea la teoría de Gartner, por ejemplo, de la inteligencia múltiples, hay una que habla de el intrapersonal, inteligencia intrapersonal, ¿no? Entonces, eso implica reflexionar hacia adentro, ¿no? Mi foro interior, mis debilidades, mis fortalezas, qué quiero, cómo quiero las cosas. El saber meditar, por ejemplo, es clave para poder descubrir esos talentos que tienes. O empezar a darte cuenta por qué tuviste miedo de emprender tal o cual acción. Parte de ese proceso de autoconocimiento. Pero cuando tú te abres a este proceso, estás empezando
a navegar en el universo de las competencias blandas. ¿Qué otros beneficios te da? Permite fortalecer las relaciones interpersonales, te llevas mejor con los demás, se puede trabajar contigo, se puede escuchar tu crítica, puedo saber que cuando tú me das una crítica es un feedback constructivo, es un feedback que hay detrás buena onda, ética, o sea, lo haces de manera correcta, por valores y principios, y además lo haces de manera asertiva y de manera efectiva. O sea, todas esas habilidades, estoy hablando de competencia blanda de nuevo, mejora tus relaciones interpersonales. En el mundo laboral es clave eso, clave, absolutamente clave. ¿Ok? Entonces, si no te das cuenta de esos aspectos, va a ser un poco difícil el poder eh, sobrellevar las crisis, porque las crisis en un entorno buca, en un entorno tan volátil, incierto, etcétera, y complejo, eh, se necesitan afrontar en equipo, no de manera individual. Es en equipo donde afrontas estos entornos. Y el equipo implica relacionarse con los demás, pues. No te gusta, no, tú no sé eso. Pues el mercado ya exige que lo sea. Refuerza nuestras habilidades sociales, ciertamente, ¿de acuerdo? Potencia un clima laboral favorable en las organizaciones. Potencia un clima laboral favorable en las organizaciones. Miren cuán importante es este punto, ¿no? Ya hay estudios que evidencian que mejores climas laboral fortalecen la cultura y esto potencia la rentabilidad de la empresa. Los mejores climas de trabajo generan mayor rentabilidad y toda empresa quiere ser rentable. ¿Sí? Entonces, es en esos términos en que tienes que darte cuenta la importancia de las competencias, ¿de acuerdo? Y no se trata de actuar, no se trata de convertirse en un actor carismático, buena onda con todo el mundo, porque al final de cuentas se van a dar, para la redundancia, cuenta de quién eres y cómo eres. Porque las crisis hacen que tu personalidad aflore, ¿de acuerdo? Tu personalidad aflore. ¿Tú has visto a alguien cuando reacciona ante un temblor fuerte? ¿Has visto? ¿Ah? Algunos se quedan impávidos, quietos ahí. No es porque están autocontrolados, sino están impactados, bueno, en estado catatónico. Hay otros que no, salen disparados, ¡pum! Corren como locos. Hay otros que son mucho más tranquilos, ¿de acuerdo? Bueno, abran las puertas, cierran aquí, etc. Más conscientes de lo que está ocurriendo. No es que parezcan de miedo, no son más conscientes. Es decir, pueden darse cuenta de qué estado de ánimo es el más adecuado para ciertas circunstancias. Esa es esa habilidad de inteligencia, de habilidades de competencia real. Te permite adaptarse mejor a la exigencia del entorno buca, ya lo he mencionado, ¿no? Eso te ayuda a enfrentar de manera en equipo las cosas y eso va a potenciar mucho tu organización. ¿Ya? Ahora, ahora bien, hay ciertos estudios ahí más abajo, cuando tú veas con más detalle la PPT, hay un estudio del Instituto de, de las Capacidades del Futuro, un proyecto de las capacidades del futuro de la Universidad de Phoenix, que fue publicado para el año 2020. 2020, estamos 2021, o sea, esas capacidades no son tanto el futuro, son actuales, pero ya son vigentes, son necesarias. Y son parte del portal Proyecto tu Futuro, ¿ah? No son invenciones mías, por si acaso. Una de ellas tiene que ver con la inteligencia social. Estos son ejemplos de competencias blandas, ¿no? Ejemplos de competencias blandas. Una de ellas tiene que ver con la inteligencia social. ¿Ok? Esa inteligencia social dice que es la capacidad de relacionarse con los demás de una manera amable, constante y directa para detectar y estimular reacciones e interacciones deseadas. ¿Ok? Yo recuerdo en una clase, algunos estaban trabajando, yo estaba en otro grupo, asesorando, están haciendo trabajos de equipo, estaba asesorando, hablándose del proyecto que están realizando. Era un ambiente muy agradable porque cada uno tenía sus roles ya asignados que están trabajando, los avances de sus proyectos. Y de repente escucho que se está elevando la voz de un grupo. O sea, no es que se están insultando, sino que están hablando más fuerte. Y no es que estaban bromeando, estaban en una discusión que se estaba acalorando. Dije, uy, entonces yo volteé y dije, intervengo o no intervengo en ese momento,
Y en esos segundos que estaba yo pensando en intervenir o no, por un segundo rápidamente, el líder de equipo simplemente, que estaba callado, levantó la voz y dijo, basta. Todo el mundo, pues, entre ese equipo, lo voltearon a ver. En primer lugar, se respetan entre ustedes. Empezó a gestionar el conflicto. Y yo desde un lado, con el grupo, les dije al grupo que tenía, cállense y miren, todos miramos. Ahora volteamos a mirar. Los otros grupos también se sorprendieron, ¿no? Y este líder de equipo siguió en su gestión de conflicto. Comenzó así, ¿no? En primer lugar, se respetan, ¿de acuerdo? Somos colegas de trabajo, somos compañeros de estudio, acá se respetan. ¡Pum! Implantó la norma. Y todos entendieron el mensaje. Lo dijo con firmeza, sin insulto, aclarando la norma básica de convivencia que se respetó, ¿de acuerdo? Y estaba molesto, ¿ah? Pero no se puso a gritar más fuerte, solo habló con firmeza. Ese fue el mensaje, ¿de acuerdo? Y siguió gestionando, haciendo preguntas y aplicó otras técnicas, ¿no?, que él manejaba. Cuando ya acabó la sesión de clase, me acerco a esa persona y le doy la mano, oye, te felicito. ¿Por qué, profesor? Estoy amargo, estoy amargo. Estaba amargo esa persona, ¿no? Realmente, no es posible que me equivoque, cálmate, Leo. Lo has hecho bien. ¿Usted cree? Me dijo. Sí, lo has hecho bien. Eso es un indicador de tu inteligencia social, la capacidad de ver y estimular reacciones. Ese es el aspecto que has dado cuenta. Y ahí recién se da cuenta él que sí, había podido gestionar mejor el conflicto, había llegado a acuerdos y ahora lo que quedaba era monitorear esos acuerdos. Entonces, los talentos los tenemos, hay que saber identificarlos y reforzarlos en las personas. ¿Ok? Adaptabilidad. Otro talento importante que en este estudio de las competencias del futuro, o las competencias ya actuales, son necesarias de desarrollar, ¿no? Acá la palabra clave tiene que ver con capacidad de dar soluciones con ideas innovadoras, ¿no? A situaciones inesperadas, utilizando favorablemente lo que tienes, pero la capacidad de solucionar temas, de darte cuenta, a veces uno critica esta frase muy común de si tienes limones, pues si te llueven limones, pues solo que te queda hacer limonada, ¿no? No es estar en conformista, en modalidad conformista, no, no lo veas de esa manera. Míralo en el sentido de que si tienes esos recursos, pues haz lo que puedas con esos recursos, pero hazlo bien. Yo complementaría esa frase. Si te llueven limones, pues haz limonada, pero hazla deliciosa, hazla súper deliciosa. Además es más saludable, ¿no? Eso es adaptabilidad, ¿de acuerdo? Cuesta porque implica renunciar a cosas y mejorar otras, pero esa renuncia es la que tienes que negociar contigo mismo, ciertamente. Pero bajo las necesidades, a veces la creatividad se expande y explota. ¿Tú lo has vivido? ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Ah? Capaz sí tienes esa capacidad de adaptabilidad, pero no la estás potenciando. No la estás, y cuando me refiero a potenciar, no la estás primero reconociendo en ti. No la estás reconociendo en ti. El enseñar y el ser profesor ayuda muchísimo realmente, ¿no? Uno puede convivir y entender las experiencias de otros y aprender también de ellas, ¿no? Un alumno en un momento estaba muy contrariado y me decía, profesor, hay una posibilidad de empleo, de mejora, de condiciones laborales. Mi jefe me dice que postule al área, eso implica cambiar de área. Y me dice, Ángel, me decía, anda, lánzate, ¿no? Acá vemos cómo cubrimos tu puesto, pero ahí está la oportunidad, vamos. Yo, ¿y eso implica que mejor condiciones salariales? Sí, 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 me dijo, o sea, me iría mucho mejor. ¿Y por qué no te lanzas? Que no sé si voy a dar la talla. Esa fue la frase que recuerdo mucho de este alumno. ¿Y por qué? Porque y empezó a describirme una realidad compleja en esta nueva área, ¿no? De retos, de incertidumbre del mercado. No es que la empresa no le vaya a dar seguridad, sino que era un reto mayor, complejo y difícil. ¿De acuerdo? Y no sé si voy a dar la talla, no sé si me voy a adaptar a esa nueva realidad, me dijo. Ah, qué interesante. Yo con él ya había compartido antes
Y él me había contado cosas muy personales. Me había contado cómo había afrontado la enfermedad de su mamá, cómo había afrontado la muerte de su mamá, cómo había sacado adelante a su familia porque él era hermano mayor, la mamá era mamá sin pareja, ¿de acuerdo? Y él había afrontado a sus pequeños, a sus hermanos pequeños, y trabajaba y estudiaba y los atendía. Pero cuando yo le hice recordar todo eso en la conversación, le dije, ¿y me vas a decir a mí que no sabes adaptarte? Por favor, ¿de acuerdo? Y eso es no reconocer tu capacidad. Mira las circunstancias que has vivido, me mencioné. Y él se puso a reflexionar y dice, sí, ¿verdad? O sea, sí, básicamente pude afrontarlo. Entonces, pues, si has afrontado una situación tan compleja en la familia, ¿por qué no puedes afrontar una situación en el mundo profesional si eres, por eso te están llamando, para que tú puedas? Adaptabilidad, miren cuán potente es. Reconócelo en ti, probablemente ya lo tienes y no lo estás reconociendo. Transcultural. Otra capacidad que también está identificada en estos estudios de las skills del futuro, ¿no? La capacidad para operar en diferentes entornos culturales. Siempre, bueno, yo enseño en un instituto dedicado al turismo, ¿sí? Educación superior, y siempre yo les digo, bueno, ahora no se puede hacer por la pandemia, pero vamos a recuperar nuestras vidas, ¿sí? Viajen, les digo, o sea, conozcan su país, agarren mochila al hombro, en equipos, en amigos, empiecen a buscar el mundo, a conocer nuevas culturas, a entender cómo piensan otras personas de otras latitudes, a compartir ese mundo. No se trata solamente de aprender nuevos idiomas, sino trata de vincularse con nuevas culturas, nuevas maneras de pensar, de creer, de entender, de compartir, ¿de acuerdo? Entonces, eso te va a llevar a niveles insospechados de expansión de tu bagaje y tu background cultural, ¿de acuerdo? Entonces, su éxito depende de la habilidad que tengamos para poder comunicarnos y establecer relaciones laborales conjuntas de manera efectiva. Y eso pasa porque en una misma organización vienen personas de distintas culturas organizacionales, en primer lugar. Y si trabajas en empresas transnacionales, vas a entender que estas personas vienen de distintas latitudes y nuevas maneras de pensar las cosas. En una charla sobre ética, recuerden una charla que de una empresa minera que me contrató para hacer una charla, estaban, estaban ahí los operarios, y además algunas plantas de mandos medios, algunos gerentes, y para la apertura de la charla pues invitaron al gerente general de la empresa. Nos estaban al frente de mí, la gente estaba en el centro, yo empezaba a exponer, no era en época de pandemia obviamente, antes, este, empecé a exponer, y lo primero que, entre todas las ideas que yo estoy explicando sobre la importancia de la ética, el código de ética y todo eso, en la empresa, yo mencioné algo que no reparé mucho en ese instante, pero lo dije porque estoy convencido de ello. Lo que dije fue, de nada sirve todo lo que menciono en torno al cumplimiento de los códigos éticos si su líder empresarial no es una persona correcta. Y el gerente general de la empresa estaba ahí mirando de frente. E insistí en la idea todavía porque ni lo miré a él. Si tu líder empresarial no es una persona correcta, es decir, no percibes de él justicia, honestidad, transparencia, honradez, etcétera, etcétera, ¿con qué autoridad moral te va a exigir a ti que seas honrado, transparente, etcétera, etcétera? Entonces el liderazgo basado en valores tiene esa cualidad. Por eso los códigos éticos se pueden llevar a cabo en el mundo real. El gerente general era un gerente norteamericano, porque la empresa es norteamericana. Cuando yo ya recuperé la conciencia de lo que estaba diciendo, ¿no? Dije, uy, ya me quedé sin chamba. Estoy criticando al gerente general, ¿no? Porque no sabía cómo iba a reaccionar. Pero en su cultura él la tenía clara. Él después, acabó la charla, se acerca y me dice, tienes toda la razón en eso, Ángela. Por eso el nivel de exigencia con nosotros en el plan de gerencial es mucho más alto. Tengo expectativas de mi gente mucho más alta. Hablaba de su gerente, ¿no? Y empezó a reflexionar sobre ese tema. Su cultura la tenía clara. ¿De dónde venía? Él venía de un nivel de ese tipo. De entender que era, no solo tenía que hacerlo, sino tenía que ser para hacerlo también. Una persona muy honesta y correcta. Colaboración virtual, otra capacidad vigente.
virtual, ¿sí? Que tiene que ver con competencias blandas, miren, de relaciones de networking, ¿no? De relaciones de trabajo con los demás, ¿de acuerdo? Clave, clave en este proceso de desarrollo, de crecimiento, es la capacidad de trabajar de forma productiva mediante el uso de diferentes medios tecnológicos, es cierto, pero teniendo presencia en grupos virtuales. Una de las cosas por las cuales antes de la pandemia no habíamos desarrollado el trabajo remoto como ahora se ha hecho, es por este vínculo de confianza. Los trabajos en red no solamente es una red de contacto, es una red de confianza. ¿Sí? Entonces, si tú crees, por ejemplo, si tú crees en la microgerencia, es porque tu nivel de confianza en tu grupo es mínimo, paupérrimo, no confías en ellos, por eso aplicas la microgerencia, porque crees que si no supervisas las cosas al detalle, tu gente no va a responder al nivel que tú esperas. Pero si confiaras en tu gente, porque hay un proceso de empoderamiento de él, estoy hablando ya de crimicultura, en algún momento, si se da el curso, podría manejar este tema con más profundidad, pero si hay un nivel de confianza óptimo, desarrollado, ¿sí? Vas a poder dejar y delegar responsabilidades y detalles que no te compete como gerente, por ejemplo. ¿De acuerdo? No se trata de no supervisar, por si acaso. Se trata de dejar que los demás hagan su chamba porque para eso los has contratado. Y eso se logra en la medida que tú tienes interrelación con esa persona. Construyes una relación humana porque lo empiezas a conocer como ser humano. Empiezas a establecer una relación, no necesariamente amical, pero sí de, como decía un expositor, ¿no? De humano a humano. En sus complejidades, en sus vicios, en sus necesidades, en su manera de vivir, en su manera de entender la vida. Vas descubriendo esa naturaleza en los demás, en el equipo que tienes. Cuando tú construyes esa relación, esa es la base de mejores equipos virtuales. Y la colaboración virtual fluye. No solo es tecnología, no solo es tener un buen soporte de Zoom o un buen Trello o, no sé, pues otras herramientas tecnológicas que utilizas. No se trata solo de eso. Se trata de construir relación humana. ¿De acuerdo? Una de las cosas que se asombraba una amiga, amiga de mi esposo y mío, que es alemana, ¿no? Y en algún momento compartió un año completo aquí en el Perú y fuimos muy cercanos, ¿no? A mi familia. Ella me decía algo, ¿no? No puedo concebir los primeros meses, me decía eso, no puedo concebir cómo el peruano en general es tan impuntual, me decía, no puedo concebirlo, no puedo entender cómo cuando me dicen a las 7 llega a 7:30 y llega fresco, fresh, sin ofender, sin sentirse mal, sin sentir culpable. Yo bajaba la cabeza, ¿no? Sí, pues, ¿no? O sea, sí, pues, no sé si es un cliché, pero en realidad, en general, ¿no? Podemos ser muy impuntuales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo construyes confianza si alguien no cumple su palabra? Voy a estar a las 7 y ya 7. Recuérdate en los trabajos de colaboración virtual en la universidad, en los centros de estudios. ¿Cuándo me manda la información por correo? Mañana a las 5, mañana a las 5 en serio. Y tú estás esperando el correo. Y a las 6 tienes que subir la tarea porque el profesor te ha dicho hasta las 6. ¿Cuántas veces has estado así? ¿Recuerdas cuando has estudiado? ¿Recuerdas? ¿No te da ganas de ahorcar a tu compañero del otro lado? ¿Tú cómo construyes confianzas? Ahora, tú dirás, pero no depende de mí, depende del otro, que no he podido ser responsable, es cierto, pero se lo has dicho antes. Es decir, se lo has dicho de manera asertiva, has gestionado previamente el ciclo del conflicto, porque esto es parte de un conflicto que viene desde antes. La impuntualidad has estado probablemente tolerándolo y tolerando. Es más, yo a mis alumnos les decía, por si acaso, vamos a hacer un proyecto, esto va a tener tantas semanas, y a la semana uno quiero que hagan un corte y evalúen a sus compañeros. Y si en ese momento te das cuenta que no vas a poder confiar en alguien porque ya durante la primera semana ya se ha aclarado las tareas y no está cumpliendo, pues tomen decisiones porque la nota va a haber un peso proporcional, nota colectiva y nota individual también, por supuesto, pero esa nota colectiva les puede jalar el promedio hacia abajo. ¿Sí?
Entonces, ahí las tomaban en serio, porque entre ellos se calificaban. Entre ellos se calificaban. ¿Qué calificaban? Calificaban competencias blandas. Eso es lo que estaban calificando. ¿Sí? Entonces, en algunos casos sí tenían conflictos que podrían ser manejados por el líder. A veces buscaban reuniones conmigo y yo me estaba con ellos, era virtual o de manera presencial antes de la pandemia, conversaba con ellos a ver qué está pasando. ¿Sí? Y empezamos a trabajar esto, ¿no? El manejo del conflicto, la comunicación asertiva, el establecimiento de valores y principios claros para un mejor trabajo, no necesariamente sean amigos, sean profesionales, etcétera, 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 ¿no? Y podían llegar a buen puerto. ¿Sí? Entonces, lo anecdótico de esto es que estas capacidades solo se van expandiendo y potenciando en la medida que tú puedas desarrollar estas competencias blandas. ¿No? Ahora, vamos a ver por partes. Lo que dice la comunicación, clave del progreso. Cuando hablamos nosotros de esto, tenemos que entender que gran parte de nuestros procesos de relaciones interpersonales se da exclusivamente, diría yo, a través de la comunicación. Es la forma más clara y eficiente de darnos a conocer y de construir relaciones interpersonales. Y cuando uno analiza el proceso de comunicación, esta se da de manera no verbal en mayor proporción que de manera verbal. Estamos hablando de una relación, algunos especialistas, no puedo confirmarlo, no he revisado estudios básicos sobre ello, pero algunos especialistas hablan pues de un 95%, 96% de comunicación no verbal versus lo restante una comunicación verbal. Lo que dices, ¿no? El otro no verbal. Entonces, el progreso en la comunicación como un progreso es importante. Vayamos a revisar un poquito más esto con el tiempo que tengo. Nosotros en la actualidad estamos hiperconectados, hiperconectados, ¿de acuerdo? O sea, se pueden ubicar a través de WhatsApp, de correo electrónico, del teléfono, de LinkedIn, de Facebook, y no para de contar, según todas las apps que tú conozcas, ¿no? Y desarrolles en este momento, ¿no? Y recuerdes en este momento. Sí, estamos hiperconectados, pero el punto es, ¿eso implica equivalente igual a hipercomunicados? ¿Cuántas veces has estado en un chat con un montón o en el chat de Facebook, navegando en Facebook, ¿ok? Y ves a muchos conectados con color verde, ¿no? Verde, verde en sus iconos. Es decir, que están disponibles. No te comunicas con ellos, ¿ok? Entonces, hiperconexión con hipercomunicación no necesariamente es una relación verdadera. Puede ser falsa, puede ser falsa. No son equivalentes, no lo son. Conocer los procesos de construcción de la comunicación es clave. Es algo que se enseña desde muy jóvenes, ¿sabes? Desde el colegio. Pero poco recordarlos es importante también. Y es valioso. Porque a veces tenemos tantas maneras de comunicarnos, ¿de acuerdo? Tantas maneras de eh, mecanismos o caminos para la comunicación, pero realmente estamos haciendo una comunicación efectiva, asertiva, franca, sincera, responsable, constructiva, etcétera, etcétera. Si no tienes claro este proceso, pues simplemente vas a equivocarte. Ejemplo, ¿no? En algún momento yo ponía este ejemplo, ¿no? Estaba en un proceso de diálogo, de explicación de estos temas, ¿no? Y yo les decía, interpreten mi comportamiento, interpreten mi actitud no verbal, ¿de acuerdo? Y yo de repente me acerco a una persona conocida y le digo, por favor, me prestes tu lapicero. Esa persona pues me entrega su lapicero, toma, para que escribas. Entonces yo hago este gesto, ¿ah? Levanto el lapicero, lo utilizo, ¿no? Y hago este gesto. Ah, bueno, gracias. Escribo y luego lo tapo, miren el rostro, ¿ah? Y se lo doy. Toma tu lapicero. Ah, vamos a poner acá. Toma tu lapicero. Gracias, gracias, gracias. Lo coge,
Gracias, gracias. Y me limpio los dedos. El mensaje es claro, el mensaje es evidente, ¿de acuerdo? Esta cochinadita es tu lapicero. ¿Cuántas veces decimos algo que no corresponde con nuestra comunicación no verbal? ¿Cuántas veces? Es por eso que es importante reconocer y desarrollar el proceso de comunicación, recuperar el proceso de comunicación, ¿de acuerdo? Es clave, es importante, ¿ok? Entonces, es en esos términos, es en esos términos en que uno puede ir construyendo esto, ¿ok? A ver, vamos a ver. Este es el proceso de comunicación, ¿de acuerdo? Este es el proceso de comunicación. Es simple, es sencillo, ¿no? Tú lo ves acá, es evidente, ¿ok? Un emisor, un receptor, ¿de acuerdo? Pero los procesos de codificación y decodificación implican en esos procesos están impregnados de prejuicios, de estereotipos, de experiencias, de sensaciones, de paradigmas, etcétera. Cuando tú emites un mensaje y lo codificas a través de un gesto, algo verbal, algo escrito, ¿no? Codificas, eso está impregnado de todo esto que estoy mencionando, del estado de ánimo, de tus prejuicios, de tus paradigmas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a veces de manera subconsciente o inconsciente. Y que, eso hace que eh, cuando se va a decodificar, no se entienda bien el mensaje, porque la decodificación de la contraparte, de tu interlocutor, también pasa por los mismos elementos. Hay prejuicios, hay estereotipos, hay enfoques, hay niveles de desarrollo intelectual, de comprensión, etcétera, etcétera, que decodifican el mensaje, ¿no? Entonces, algo tan simple como eso, si no entendemos lo importante que es saber dar a entender una idea, de saber codificarla bien, lo más honesta y transparentemente posible para que la contraparte lo entienda bien, lo entienda tal como lo estás planteando, y no generes más conflicto de lo que ya se está generando. Es clave, es importante, ¿de acuerdo? Es importante esto. ¿Ok? Vamos a poner algunos ejemplos de lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos. A ver, un momento. Ay, continuemos, continuemos. Este es el ejemplo de los niveles de comunicación efectiva. ¿Bien? Para profundizar más en el tema de la comunicación efectiva, por supuesto, ¿no? Hay tres niveles. ¿Ok? Lo que quiero decir está plagado de emociones, sentimientos, deseos, pensamientos, los elementos más profundos de ti. Lo que digo en nivel de comunicación verbal y no verbal, porque es cosa de lo que sale como mensaje, y por otro lado lo que se escucha, ¿ok? De cómo se está codificando. Entonces es importantísimo esto, ¿no? ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo claro de cómo si estos tres niveles no están en armonía, en armonía, pues la comunicación no se produce de manera efectiva, ¿no? Vayamos al ejemplo uno. Pongamos en perspectiva esto, ¿ok? Vamos en perspectiva esto. A ver, lo que quiero decir, una persona, un diálogo común, ¿ok? Ella en el fondo, esta persona, él o ella, ¿no? En el fondo, siente esto, bueno, acá es una mujer, ¿no? Estoy harta de cómo me trata. Quiero irme, quiero cambiar mi vida. Es lo que siente en sus entrañas, por así decirlo, ¿no? Estoy harta de cómo me trata, quiero irme, quiero cambiar mi vida. Cosas radicales, ¿no? La gente qué contexto está viviendo, ¿no? Esta persona para decir o sentir eso, ¿no? Debe ser algo muy fuerte, muy complicado realmente, ¿no? ¿Ok? Entonces, es así donde eh, lo que quiero decir a veces no corresponde con lo que sale.
de tu boca y lo que estás expresando. ¿Qué le dices? Me incomoda un poco la forma en que me trata. Si esto estoy harta, lo pasas por me incomoda. ¿Por qué pasa eso? Miedo al conflicto, miedo al que dirán, miedo a la pérdida, adversa al riesgo, crees que el escándalo es mucho más perjudicial, no sé, paradigmas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que entiende la otra persona a su vez? Solo está un poquito nada más. ¿Qué cosa? Molesta. Solo está un poquito molesta por la forma en que la trato. No pasa nada. Y tu situación permanece en el momento, permanece tal cual. Entonces, eso, eso obviamente está trayendo problemas en tus relaciones interpersonales. Eso en realidad está deteniendo, lamentablemente, tu zona de confort, porque no has atravesado la zona de pánico, la zona de miedo. Esa divergencia que hay, esa poca armonía que hay entre lo que quiero decir, lo que digo realmente y lo que el otro escucha, te va a traer más conflictos. No te estoy diciendo que te vayas con garrocha al otro extremo, ¿no? Pasivo-agresivo, ¿no? Estoy harta. Ah, sí, ahora sí va a ver que estoy harta. No, 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 por si acaso. Hay un punto medio, por supuesto, ahí viene la asertividad, ¿no? ¿Sí? Pero sí es importante aclararle. Vamos a ver otro ejemplo de lo mismo, ¿ok? En sentido inverso de la primera comunicación, que era una comunicación más pasiva. Lo que quiero decir, vaya, sí me incomoda que llegue hasta 5 minutos tarde. O sea, lo que quiero decir es eso, ¿no? Tú descubres que sí te está incomodando de que llegue por lo menos o con máximo 5 minutos tarde. No te está incomodando, no es lo correcto para ti. No es lo correcto, ¿de acuerdo? Pero acuérdate que cuando uno emite un mensaje está codificado y esa codificación lo da a veces tus paradigmas, tus emociones, tus sensaciones, tus maneras de pensar, tus experiencias pasadas, se activa algún trauma ahí en ese momento, ¿no? Imagínate, ¿ok? Y dices esto, cuando aparece la persona. Eres un miserable, ¿cómo me dejas aquí esperando? 5 minutos, ¿ah? 5 minutos, nada más. La gente, el escándalo que estás haciendo. Y tú en realidad, fue cuando lo recuperas el mensaje y recuerdas esa situación y dices, pero no era para tanto, ¿no? O sea, yo lo maltraté, ¿no? Realmente. O sea, lanzas un golpe verbal, ¿no? Ya cuando golpeas y le volteas la cabeza por el golpe, dices, uy, creo que se me pasó la mano. ¿Qué es lo que escucha la otra persona? No escucha que estás incómoda. Lo que escucha es, esta es una histérica, esta es una histérica, solo porque llegué 5 minutos antes, solo 5 minutos tarde. Entonces, esto es aplicado a hombres y mujeres, ¿no? Igualito, por si acaso. ¿Sí? Esto es aplicado a hombres y mujeres. Entonces, esta incomodidad es interpretada por la contraparte de manera inadecuada, porque está creyendo que tú es cótica, histérica, porque el punto medio de la comunicación no lo estás desarrollando. Entonces, la consecuencia de no entrenar las capacidades blandas es que estos procesos de comunicación sean cíclicos y generen un ciclo no virtuoso, sino un ciclo tóxico de comunicación y te traiga más problemas de lo que te imaginas, ¿de acuerdo? De los que tú estás consiguiendo, estás comprendiendo. Entonces, si no somos conscientes de que es importante desarrollar nuestras habilidades blandas, nuestra capacidad de escucha, capacidad de empatía, etcétera, etcétera, va a ser mucho más difícil afrontar la realidad compleja que tenemos frente a nosotros. Y esta realidad compleja se tiene que afrontar en equipo. La pandemia mismo nos está poniendo un reto increíblemente difícil de afrontar. Y eso, si no lo afrontas en familia, con el apoyo de la familia, con el apoyo de las amistades, sinceras, francas, va a ser difícil. Pero si te has llevado de perros con los demás, ¿cómo lo vas a afrontar? ¿De acuerdo? Entonces necesitamos empezar a trabajar esos aspectos.
Por eso en la formación en el colegio, por ejemplo, en algunos países del primer mundo hablan de la gestión de emociones, de la gestión de emociones, de filosofía en primaria. Hay proyectos que desarrollan esos trabajos. Trabajar filosofía, gestión de emociones, manejo del estrés, gestión de conflictos, meditación, mindfulness en primaria. Aquí, ¿mm? No digo que las competencias duras no lo sean importantes, ¿de acuerdo? No digo que la lingüística o las matemáticas o las ciencias o la geografía no son importantes, por supuesto que lo es, ¿ok? Pero estamos como una pata, ¿no? De palo, ¿no? Como los piratas con patas de palo cogiendo. Las competencias blandas las has encapsulado en un tallercito que da el psicólogo, en el mejor de los casos, cuando un colegio tiene un psicólogo. Y eso no debería ser así, debería ser transversal, deberían haber talleres y talleres en estos procesos para que las personas puedan adaptarse a las circunstancias. Vamos a las conclusiones, ¿no? Las actitudes son importantes en la formación por competencia, ¿de acuerdo? Son importantísimas en la formación por competencia. La formación clave que necesita un trabajador, un estudiante, una persona para desempeñarse mejor en el mundo laboral, en el mundo de la empleabilidad, es desarrollar tu parte actitudinal. Algunos mencionan, yo prefiero tener una persona de menor nivel académico, técnico, pero de altos niveles actitudinales, porque a esta persona la capacito y ya está, ya está. Pero ¿cómo yo entreno la paciencia en una persona furibunda? Este, ¿no? ¿Cómo entreno la amabilidad, la cordialidad si eso se aprende desde pequeño? Difícil, ¿verdad? Porque dice que no puedes aprenderlo de adulto. ¿Ok? La neuroplasticidad del cerebro nos permite hacerlo, pero es mucho más difícil. ¿Ok? Entonces, entrenar esto es súper difícil, más en los programas de capacitación donde le dedican las competencias blandas 1 hora, 2 horas. A veces cuando he tenido que dar consultorías y capacitación, programas de capacitación, me decían, Ángel, quiero que trabajes el tema del feedback. ¿Y cuánto tiempo tengo? Le digo, 45 minutos. ¿Perdón? ¿45 minutos? ¿Quieres que una charla, una exposición, un seminario, un webinar, ¿no? O una charla magistral? Ya puede ser 45, 50 minutos, poder unas pincelar. No, quiero que sea un taller. Taller de 45 minutos para trabajar una competencia tan difícil en los mandos medios de feedback para sus trabajadores. Y decía, muchas gracias, no tiene la menor idea cómo hacer un programa de capacitación en competencias blandas, ¿no? Eso es lo que pensaba, por supuesto, yo empezaba a negociar y a hablar del tema, ¿no? Para explicarle mejor qué es lo que se podía hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, no son solo la bandera los temas de competencias blandas, son necesarios de trabajar. Deben existir un complemento entre las competencias duras y blandas, hay que vincularlas. Pónganse las primeras imágenes de estas láminas, ¿no? Están vinculadas unas con otras. Se hace relevante enfatizar la formación de las competencias blandas para afrontar los entornos, ¿no? Son necesarias, son importantes. La incertidumbre, la complejidad de lo que vivimos, necesitamos hacerlo en equipo para afrontarlo mejor. Finalmente, las capacidades blandas se evidencian en el tipo de comunicación que desarrollas, ¿ok? Cuando tú desarrollas una comunicación amable, servicial, carismática, agradable, que quieres hacer sentir bien al otro, no porque quieren que reventen cohetes contigo, que te aplaudan después, no, porque sabes que es un derecho del otro que se sienta bien, que se sienta bien. Es un deber tuyo, honorablemente, hacer sentir bien a los demás. En un momento, una colega que enseña etiqueta social, le digo, dime la razón de hacer por qué aprender etiqueta social. Y me dijo, sencillito, Ángel, etiqueta social te ayuda a hacer sentir bien a los demás, siendo un buen anfitrión. Así me lo dijo. Wow, sí pues, ¿no? Es cierto. La base del etiqueta social es eso. Si eso lo haces en base a valores, a principios, las cosas funcionan. Las cosas realmente funcionan, ¿de acuerdo? Porque lo haces de manera honesta, no por manipulación, ni mucho. Entonces, recuperemos la importancia de las competencias blandas. Recuperemos la importancia del trabajar estos programas de capacitación, ¿no? En sus empresas, en sus organizaciones. Espero haber contribuido, espero haber ayudado un poco en esta formación, espero que recuperemos la importancia de esto y cualquier contacto puedan ahí escribirme, ¿no? Y podamos estar en un vínculo a través de las redes sociales. ¿Eh? Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes.
Muchas gracias. Listo, nos vemos, señores. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.